hay un audio de uno de los técnicos del Intran que dice textualmente más o menos así, pero con ese ya es una vulgaridad española. Coño, ten cuidado, ¿cómo tú le pones la mano a eso? Textualmente, eso está en el celular de Jochi. Doctor Carlos Balcácer, ¿qué sigue ahora con su cliente Jochi Gómez ahora que está en la casa, que le fue variada la medida de coerción? Ahora sigue lo más interesante. Ahora viene lo bueno. Ahora viene la prueba para los morbosos de que no hay ningún tipo de sustracción, que el discurso preventivo y asustadizo del Ministerio Público de que viene el cuco, que viene el cuco, que viene el cuco no viene nada. Aquí tenemos al abogado de Jochi Gómez, porque ya Jochi Gómez está en su casa y queremos hablar con el doctor Carlos Balcácer por la vía telefónica. Buenos días, ¿cómo está, doctor? Buen día, un placer saber ustedes. Adelante. El gusto es para nosotros. Sabemos que ya Jochi Gómez está en su casa. ¿Cómo fue lograda esta decisión tan rápida de canalizar el pago de la... Tuvo que pagar una fianza, ¿verdad? Explícanos eso. Ya está en su casa por eso. Sí, el procedimiento del pago de la fianza realmente deviene sencillo en cuanto al trámite burocrático, porque solamente se necesita no la sentencia íntegra o la resolución íntegra, sino la parte dispositiva, es decir, el primero, segundo, tercero, cuarto, etcétera. Y ya obtenida la copia, se va al banco de reservas en el número de cuenta perteneciente a la Procuraduría y se hace el depósito, en este caso en efectivo. El banco rinde un recibo, ese recibo se tramita nueva vez a la sede de la Corte y la Corte entonces, vía prisiones, envía entonces la orden de libertad. Eso se materializó cerca de las 6:30 de la tarde en el día de ayer. ¿Qué impacto, Balcácer, Ana Daisy Guerrero de este lado, qué impacto tiene la variación de esta medida de coerción para los imputados? No tanto para los imputados, sino incluso para la propia población. Y hay que asimilar la cosa con entusiasmo y con optimismo. ¿Por qué? Porque lo importante en este caso no es que hayan personas presas, con excepciones. Si tú me dijeras a mí, Guerrero, por ejemplo, que está tratando de una investigación de 2 individuos que desde un motor dispararon a la cabeza a un teniente de la policía por Guaricano y que ya obtuvieron su libertad, ya el tema es muy difícil. Oye, ¿por qué? Porque ahora mismo, si tú tomas el conglomerado de todas las personas investigadas, una, y acusadas otras, porque ya hay varios tramos procesales para todo ese conglomerado acusado de corrupción o investigado por corrupción, una persona todavía no se ha sustraído. Una. Estamos hablando de 4 años y 3 meses de gobierno, a partir de cuando se empezó la cruzada, ¿no?, de investigación y de represión contra los presuntos actos de corrupción. Entonces, si tenemos la certeza de que la persona indagada, ¿no?, en este caso Jochi, o la persona acusada, en este caso, por ejemplo, Alexis Medina, Donna Guerrero, no se han sustraído del proceso, no hay necesidad de prisión preventiva, porque lo que sí se necesita es que a la hora del juicio y que venga la condena, como pasó por ejemplo con el caso de los bancos. Yo tuve una imputada del caso Banco Mercantil, ella estuvo en libertad todo el tiempo. Cuando la condenaron, bueno, usted tiene que ir por donde el juez de la ejecución de la pena. Y esa persona fue formalmente, eso sí, llorando, pero había que ir. Y entró a la casa de Najayo Mujeres. Igual y otro de ellos, y escúchame esta anécdota rápido, le pidió al juez de la ejecución de la pena que le diera 10 días. ¿Y por qué? Porque voy a Najayo, voy a organizar la celda que va a ser la mía, porque fue condenado a 5 años, creo que fue apellido Aybar.
Y le dieron 15 días. Agarró, acondicionó su situación, su área, una ventana, le colocó hasta unas persianas nuevas, etcétera, tubería, agua, y se entregó y cogió sus 5 años presos. Ese es el fin al final, ¿eh? Es el fin, valga la redundancia. Ahora, cuando haya de por sí un pequeño morbo, un deseo de envilecer y de martirizar al otro, es bueno naturalmente que usted esté presa o esté preso en lo que llega a una condena. Ok, en este caso, doctor Carlos Balcácer, en el caso, por ejemplo, de Hugo Veras y del señor Pedro Padovani, ¿hubo una unanimidad en cuanto a variarle la medida de coerción consistente en prisión preventiva que pesaba sobre ellos? No así en el caso de Jochi Gómez, que hubo un voto disidente de parte de la presidenta de la segunda sala penal de la Corte de Apelación, la magistrada Isis Duarte, que no estaba de acuerdo con variarle la medida de coerción, con retirarle la prisión preventiva a Jochi Gómez. Esto de alguna manera hace pensar que ella intuye que él de alguna manera representa peligro para la integridad del proceso. Sí, eso es verdad. Has hablado con mucha precisión tú. Ciertamente hubo unanimidad, es decir, los 3 jueces estaban de acuerdo en que no había fuga para Hugo Veras ni para Padovani. Pero en cuanto a Jochi, sí. ¿Pero por qué? Porque esa señora ha intervenido en actos propios de participación ciudadana. Ella, de las 3 veces que fue Jean Alain a la sala de ella, de las 3 veces, solamente a él le fue bien en una, que fue cuando le otorgaron los 2 días de labores. ¿Y por qué ella no subió ese día a estrados en cuanto a Jean Alain? Porque intuimos qué extraño que ella no subió. El único día que Jean Alain en esa audiencia, en esa sala, le fue, vamos a llamarle bien. Naturalmente tenía una licencia y por eso a fortiori ella no fue. Ella tiene sus inclinaciones. Y mira, te estoy hablando que fue abogado de ella, ¿eh? No es Isis Duarte, ella se llama Isis Berenice Muñiz Almonte. Sí, Isis Muñiz. Sí, porque dijiste Isis Duarte. Ok, ella, Isis Duarte era la socióloga que fue esposa de Juan Bolívar Díaz. Y no es un tema de denotarla a ella, ¿eh? Te Sí. reitero, yo la representé a ella hace unos 7 años ante el Tribunal Constitucional en contra de 2 jueces, por cierto, que hoy me arrepiento. Balcácer, la sociedad el día de hoy ha criticado mucho la decisión de la variación de medida de coerción a esos imputados. ¿Qué opinión le merece? Bueno, una parte de la sociedad, naturalmente, una parte de la sociedad, por un lado, que tiene su morbo, una parte de la sociedad que no sabe lo siguiente, y por qué radicó el tema de la libertad de Jochi. Esa sociedad no sabe que Wilson Camacho y Peralta, dentro de los documentos que depositó en primer grado, porque venimos de primer grado, recuerden, donde Claro. fueron los 3 jueces a meter miedo. Wilson Camacho depositó 3 documentos. De los 3 documentos, 2 de ellos fueron 2 oficios, como de 3 y 4 páginas, cada uno. Y esos 2 oficios fueron encontrados en el poder de Jochi. Y él dijo que Jochi estaba infiltrado en el Ministerio Público, en sede peligrosa, como era PEPCA, lo cual era un peligro. Bien, pero ¿qué ocurre? Wilson Camacho, de olvidadizo, no sabía que ya teníamos esos documentos, porque esos 2 documentos, 2 oficios, habían sido depositados por él mismo en el TCA, en ocasión de la litis de Transcorlatán contra el Intran, contra compra y contrataciones públicas, y depositamos en sede de primera instancia el depósito de él y una certificación del TCA. Entonces, ¿cómo es posible que tú le digas a la justicia y a la propia sociedad en sí de que esos documentos, es como que a ti te encuentran un cheque de esa emisora, por favor, y que digan que tú te infiltraste en la dirección de la emisora? Pues Sí, el cheque es tuyo. Pero una cosa, Balcácer, es que lo que pasa es que yo vi a Jochi tan seguro. Él llegó a la audiencia y comenzó a saludar al Ministerio Público y a todas las personas que estaban ahí. O sea, él estaba seguro de que ya se iba a ir a la casa.
No. Mira, aquí en primer lugar, no. Jochi empezó saludando al Ministerio Público antes de caer preso, enviándole Twitter a Jenny Berenice. Y Jenny Berenice, te lo digo por esta vía, me llamó a mi teléfono. Carlos, ¿tú sigues siendo abogado de Jochi? Y yo, sí, almorcé con él antes de ayer. Dice ella, dile a él que nos vamos a reunir, que eso es verdad, pero en mi oficina. Y que el café no lo tomaremos al paso, pero en mi oficina. Él se lo decía ayer, cuando él iba allá donde Jenny, él allá, y debo decir esto en provecho de Jenny. Jenny le dispensó un trato a Jochi como si fuera un hijo de ella, para que tú estés claro, para que tú sepas, o sea, es un tema de Jochi. Jochi es una persona altamente cortés. Y ese saludo que tú viste, Jochi, en la televisión, también se lo ha dado Jean Alain Rodríguez Sánchez. Lo que pasa es que no ha llegado la oportunidad de captar esa fílmica. O sea, no es común, pero en ese tipo de personas que he visto ese trato y esa dispensa, no estaba seguro de que se iba a ir. No. Aquí nadie, porque el decir eso implica que ya tenemos un preacuerdo con una jueza que Participación Ciudadana la defiende mucho. Entonces, aquí estamos hablando. Entonces, Hugo nos dio el saludo y Hugo se fue a unanimidad. O sea, yo creo que el vaticinio realmente es muy fallido. Finalmente, doctor Carlos Balcácer, este parecería ser un caso que se extendería por mucho tiempo, parecería ser el anticipo de una larga batalla legal entre ustedes y el Ministerio Público, que va a insistir en probar los tipos penales que les atribuye a los procesados. ¿Cómo ve usted este panorama de este juicio? Sí. Antes que nada, antes de contestarte, brevísimo, ¿ustedes creen que es posible que una página conteniendo el nombre de 3 jueces que están en el portal, en un bolsillo, en una gaveta de un vehículo, usted entienda que eso constituye un acto preparatorio? No. Hay 2 cosas, se llama el iter criminis, que es el tránsito de la comisión de la infracción. Iter criminis, o sea, principio de ejecución. Ahí sí. ¿Por qué? Por ejemplo, te encontramos el papel que decía lo siguiente: nota, Graimer sale 7 de la mañana, se dirige al colegio tal, de ahí va a tal sitio, luego al Palacio de Justicia, sale a las 4 de la tarde o a las 5, luego está, momentito, aquí hay unas notas que evidencian un seguimiento. Todavía eso no es un principio de ejecución, sería un acto preparatorio. Los actos preparatorios no son punibles. Háblame ahora de un papel con 3 jueces en blanco, simple y llanamente. Bien, en cuanto a lo que plantea del tiempo, es un tema que siempre lo persigue el Ministerio Público. Y yo hasta le doy extrañeza a eso, porque el Ministerio Público le encanta, está enamorado de la complejidad de los casos. Decláramelo complejo, claro que sí. 4 te lo declaramos complejo y tú tienes 18 meses para tú hacer un acto conclusivo. No hay problema. Llegan los 18 meses y tú nunca terminas el caso de investigarlo, entonces tú vienes con la prórroga. Es decir, como el deudor, el malapaga o el pobre que cogió cuarto prestado, no tiene dinero y le pide una gracia al banco, o al prestamista o a la financiera, no hay problema, cógete tus 2 meses. Te están los 2 meses y tú de malapaga como siempre, hay que intimarte entonces a ti. Y tú te mandas corriendo y tú vienes a incidentar las intimaciones. Y después de ahí a ti se te ocurre la brillante idea de estar inventando con 12,000 páginas, con 10,000 páginas y con 5,000 páginas. Cuando a Donald Trump lo acusaron con 86 páginas solamente. De 34 cargos penales. De 34 cargos penales. Sí, de 34, eso es verdad, pero él solo. Él solo. Y aquí sí. tú estás hablando de un grupo de 46 y en un grupo de 12. La querella que tú sometiste, que usted sometió contra las 2 juezas y el juez que estuvieron en la vista preliminar, una querella por orden, digamos, disciplinario. ¿Qué éxito puede tener esa acción? Muchísimo éxito. Puedes hacer cualquier tipo de apuesta que aunque sea una amonestación le va a venir a ellos. Porque ellos fueron primero a intentar sorprender a los inspectores. Ya fuimos interrogados. Del equipo de abogados fue interrogado uno de nosotros, formalmente, en audio grabado. Y en segundo lugar, ellos intentaron mentir a los inspectores, diciendo que cuando ellos 3 fueron allá, que sorprendieron a la policía,
había de que un receso. Entonces, los inspectores siguieron investigando y vieron no, la jueza estaba ahí cuando ustedes fueron. Es más, los abogados estaban exponiendo. De manera que la investigación sigue y en los próximos días posiblemente me cursen invitación a mí para interrogarme a mí porque soy un testigo a cargo en contra de ellos. Y eso no se va a quedar así en base a esos 3 jueces, que terminó prácticamente en un acto exitoso, porque por eso fue que la jueza se dejó impresionar por ello e hizo lo que no pudo haber hecho la corte, que fue no dejarse impresionar. Yo recuerdo que la presidenta Isi Muñiz, cuando empezó la audiencia, le dijo al policía, oficial, por favor, desalójame a todo que está aquí presente y no me deje entrar a nadie. ¿Y eso es lo que hicieron? Por primera vez en la historia, le pusieron seguro a la puerta de la corte. Nunca la corte había hecho eso. O sea, saca a la gente, eso es verdad, pero nunca el seguro. ¿Por qué? Porque tú puedes ir al baño al excusado, tú puedes ir pedir un permiso sin la defensa colegiada y tú volver otra vez y no estás tocando la puerta porque eso molesta, interrumpe. Le pusieron seguro a la puerta. Dirían ellos, nadie sabe si estos 3 jueces, a pesar de lo que pasó, se atreven a presentarse otra vez aquí bajo el seudónimo o el entrecomillado de víctimas, cuando ellos en sí no son víctimas. Balcácer, mire, yo quiero entender algo porque, o sea, yo soy una mujer de campo, yo soy de Cutupú, de La Lima, Vega. Cutupú, de allá de La Vega. Mira, yo quiero entender algo porque es que como que no puedo decodificar. Usted en una audiencia, antes de entrar a una audiencia, había anunciado de que tenía un aparatito y que con ese aparatito usted podía apagar la red semafórica de el Gran Santo Domingo. ¿Se dio lo que usted estaba anunciando ese día? Mira, lo que pasa, déjame explicarte algo. Ahora que tú hablas de Cutupú, ahí hizo la pasantía la mamá de mis hijos y ve yo enamorada de ella ya hace muchísimos años, La Vega. Fíjate. Somos buenos todos. Lo primero es que yo, en primer lugar, no rindo excusa por lo que yo dije y no me arrepiento. Yo dije eso. ¿Por qué? Porque se trataba de un contrato sinalamático perfecto. Yo cumplo, tú me pagas. Tú me pagas, yo cumplo. Bien. Pero cumplieron con apagar la red. O sea, había un contrato de trabajo entre el gobierno y Transcolatán. Bien, ¿qué ocurre? El gobierno entonces había parado el pago, no hay problema. Pero los semáforos había que seguir reparándolos, los semáforos averían. Por ejemplo, los semáforos no quieren nada con apagones, la luz LED no quiere nada con apagones ni con aguaceros. Bien, ¿qué pasó de en adelante? ¿Tú sabes por qué no se interrumpió eso? Porque realmente el contrato siguió. Si tú te pones a escuchar bien a Morrison, contrataciones públicas suspendió el contrato, pero recuerdo lo que dijo Morrison en la rueda de prensa. Seguimos trabajando con Transcolatán porque se necesitaba. Ahora, déjenme darle un dato interesante a ustedes. Ustedes saben que es posible que el apagón semafórico de agosto haya sido por causas accidentales, a causa del Intran. Veamos por qué. Ya el PEPCA tiene el celular de Hochi, donde Hochi le escribía al Intran como a Polanco, un colega amigo, donde le decía, tengan cuidado con el cambio de las tarjetas. Eso es muy delicado, mucho cuidado. Eso es como tú abrir un computador que tú no conoces bien porque el mismo Intran reconoció en un informe que sus miembros no tenían la capacidad de esa tecnología de punta. Tengan cuidado. Eso se envió, que se pueden quemar algunas tarjetas. Ya el PEPCA envió eso al DICAT, entiendo yo, porque le enviamos una propuesta de diligencia y eso se habló personalmente allá en la Procuraduría. 2, hay fotos del personal cambiando las celdas y cambiando las tarjetas. Y hay un audio de uno de los técnicos del Intran que dice textualmente más o menos así, pero con esa ya es una vulgaridad española. Coño, ten cuidado, ¿cómo tú le pones la mano a eso? Textualmente, eso está en el celular de Hochi y eso la Procuraduría lo está indagando. Ese va a ser la piedra angular de este problema, Entonces, si uno se puede analizar,
de que cuál era la necesidad de la interrupción semafórica, si la necesitábamos, si seguíamos trabajando, por ejemplo, con los drones en la frontera. ¿Usted sabe por qué fue que vino la destitución de Venancio? Usted sabe lo de Venancio. Venancio sabía lo que estaba haciendo el ejército en la frontera. El director de migración. Estimulando el cierre de la frontera. Por ahí están los drones, señores. Ahí están los drones. Y ahí está Gabirondo, viceministro de Seguridad, que dirigía a Aurix, y todavía ese señor, y es justo, no lo han citado porque no hay por qué citarlo, porque muchos de esos crímenes que en la semanal decía el señor presidente que estaba bajando la tasa de criminalidad, era por todas esas cámaras que estaba captando delincuentes en la calle. Ustedes sabían que tenemos más de 10 oficios de las fiscalías comunitarias o barriales, fundamentalmente de vías agrícolas, resolviendo homicidios y robos con violencia en horas de la madrugada por las cámaras. Oficios recibidos por nosotros. Recibido por la fiscalía, y Wilson Camacho no ha dicho dónde estaba boca mía con esos fiscales. Para una cosa, Auris era terrorista, era espía, y para otra cosa te beneficiaba a tu presidente para decir que la criminalidad ha descendido. Doctor Carlos Balcácer, ¿qué sigue ahora con su cliente Jochi Gómez ahora que está en la casa, que le fue variada la medida de coerción? Ahora sigue lo más interesante. Ahora tú vas a ver un Jochi que no va a salir de la Procuraduría solicitando indagatorias, llevando documentos, llevando datos importantísimos, llevando el por qué el MIDE, o sea, el Ministerio de Defensa, en el gobierno de Danilo firmó el documento. Ahora entendemos por qué a Paulino Sen legítimamente no se le ha vuelto a citar, porque ahí no se le puso una pistola en la cabeza. Ahora vamos a llevar documentación de que por qué ese contrato pasó al MIDE en el gobierno de Luis Abinader sin ningún tipo de inconveniente y con beneficios. Ahora viene lo bueno, ahora viene la prueba para los morbosos de que no hay ningún tipo de sustracción, que el discurso preventivo y asustadizo del Ministerio Público de que viene el cuco, que viene el cuco, que viene el cuco no viene nada. O sea, no va a haber ningún tipo de sustracción del proceso. Todo lo contrario. Nosotros vamos a depositarle al Ministerio Público de ahora en adelante todo un amasijo de documentos y piezas de convicción que van a procurar la búsqueda de la verdad, independientemente de que haya perjuicio o no. Eso es lo que viene ahora en adelante. Gracias, doctor. Teníamos al doctor Carlos Balcácer, abogado de Jochi Gómez. Gracias por disponer parte de su tiempo para nosotros aquí en Matutinos Su Mundo.